El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Y está como siempre conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes, licenciado, y muy buenas tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Bien, pues nuestro programa del día de hoy lo hemos dividido en dos temas. Tenemos dos temas pues de interés y actualidad, como reza nuestro eslogan. Ustedes saben que en este espacio comentamos este tipo de temas, ofreciendo nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales. El psicoanálisis, la sociología, la antropología, la historia e incluso la filosofía. Bien, pues vamos a hablar acerca de la tanatología en el primer segmento, en la primera media hora, y en la segunda continuaremos con el tema de la muerte. Posteriormente queremos invitarlos a que acompañen a Lori con su programa Lumière, que va a tener un tema afín porque va a hablar del terror, del cine de terror, pero más adelante lo estaremos comentando. Entonces tenemos una invitada, una colega que está con nosotros, Ani Salgado, que ella es tanatóloga, se ha especializado en psicología de la tanatología y pues nos hará favor de presentarla aquí, Zaida. Así es, bienvenida, licenciada Ani Salgado Espinosa. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente cursando la maestría en terapia familiar en la Universidad Autónoma del Noreste. También desempeñándose como agente capacitadora externa con cursos sobre intervención en crisis, liderazgo, prevención de violencia y perspectiva de género. Bien interesante, estudios también sobre primeros auxilios psicológicos, psicotanatología, plan de acción frente a violencia de género y en entrenamientos a organizaciones, conductora de un programa de radio online por parte de institución educativa y encargada de la sección Mujeres en Hoy de Televisa Saltillo. También funge como docente y labora en el Centro de Atención Psicológica. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí y un honor el poder compartir estos temas y más cuando se trata de la psicología y el poder entender o comprender este tipo de temas y sobre todo más en esta sociedad actual que tan ajetreada y acelerada en su agenda, que permitirnos a lo mejor estos espacios para poder hablar acerca de un tema que es latente, constante, gradual y que nos lleva a muchas preguntas y cuestionamientos, pues es un gusto el estar aquí compartiéndolo. Pues muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Coméntanos, ¿cómo se desarrolla esto que llamamos tanatología? Que no es una disciplina muy antigua, ¿no? Para los que estudiamos psicología, ciencias sociales, medicina o cualquier área de la salud. Esto tiene quizás algunas décadas, no más. Así es, realmente todo este proceso que ha llevado al estudio de lo que es la tanatología, en este caso, si nos vamos a etimologías, thanatos, muerte, logos, logia, tratados o estudios de la muerte, tiene que ver con la cuestión del arte del bien morir, es decir, el arte del bien morir. Es un arte morir. Así es esta cuestión de cómo entendemos el proceso tanto simplemente de una persona que está enferma o una persona que recibe una noticia, el cómo llevar a esta persona a conducirla de una manera que esta crisis realmente pueda ser manejada desde una perspectiva donde su canalización, tanto para la familia como para la persona en cuestión, sea llevadera y también con un entendimiento de los conceptos básicos como el hecho de poder aceptar lo que conlleva al hecho de la muerte o una pérdida en vida, ¿verdad? Que básicamente todo este proceso
no lleva mucho tiempo como en otras disciplinas, como en otros temas dentro del campo de la psicología, pero que de alguna otra manera ya nos empieza también a romper, yo creo que mediante el mito o tabú que se tenía sobre la psicología, ¿no? De esto es para locos. Pero ahorita ya está cambiando bastante y con ello también conceptos y estudios como la tanatología. No, pero estarás de acuerdo conmigo a que esta es una disciplina que le han arrancado a la ciencia y a la disciplina teórica. O sea, porque actualmente lo que tiene que ver con tanatología, como con otras materias, ya no es del dominio ni de la psicología ni de la medicina. Es decir, me refiero a que la sociedad se hace cargo de sus muertos, lo que me parece interesante de la tanatología, porque no debemos de pensar en ella como una disciplina dura, como una parte de las ciencias o de las profesiones. Seguramente habrá ya carreras, pero no es propiamente un hecho que los psicólogos sean tanatólogos. Entonces, así como hay geriatría, la geriatría como rama de la medicina, pero hay gerontología, y entonces se especializan una serie de profesionistas e incluso personas que no tienen una carrera en especial en estas áreas. Así es, sí, de hecho lo que se ha encontrado es este interés. Hay algunos diplomados, hay alguna información con respecto a la psicotanatología, donde personas como en profesión de enfermería, medicina, ya se están interesando en la cuestión no nada más de la parte fisiológica, biológica, de todo el seguimiento de una enfermedad o de un proceso de internamiento, sino también en esta cuestión de manejar la noticia, ¿no? La comunicación del enfrentar, ya sea desde una cuestión terminal, hasta también los cuidados paliativos, que dentro de la tanatología es un concepto primordial, el hecho de los cuidados que llevan a la persona a tener este proceso en una calidad de vida que le permita el entender su condición, y también para la familia, que es la red de apoyo pues más importante frente a ese tipo de situaciones. Entonces se desplaza el interés hacia el estado propiamente físico de enfermedad, para la cuestión del entorno, del contexto en que se da una pérdida. Así es, y teniendo esta parte también de pérdida en vida y fallecimiento. Mira, yo encontré algunas definiciones, porque no hay una sola. Seguramente es una disciplina que al irse desarrollando también se va cambiando, ¿no? Y debe haber tendencias o corrientes distintas. Pero hay una que me llamó la atención, dice: disciplina que se encarga de encontrar sentido al proceso de la muerte, sus ritos, significados. Este es del Instituto Mexicano de Tanatología, asociación civil, y que también se encarga de los duelos. Parece una acepción muy amplia, por el tema de encontrarle sentido, tiene más que ver con su aspecto antropológico, ¿no?, que con la condolencia, exclusivamente, ¿no?, con la condolencia o con el duelo. Es entender esta parte del proceso muy personal de la persona, de esto básico, ¿no?, de duelo, dolor, cómo maneja la persona la situación de dolor frente a la crisis que se enfrenta, tanto un fallecimiento, enfermedad o en sí una pérdida. A ver, te leo algunos temas y tú me dices si son los que ustedes atienden. Dice, según este instituto, ayuda a la persona a crear un sistema de creencias de aceptación a la muerte como un proceso natural. Es una. Aceptar la muerte como un proceso natural. Prepara a la gente para asumir cualquier tipo de pérdida. 2. La tercera, educa a quienes están cerca de las personas para atenderlo con humanidad y objetividad. Y también busca la dignidad de la persona, entendida como un respeto a la libertad, porque cuando se piensa en el bien morir, no se trata solamente de quitarle el dolor, sino de que la persona elija. Muchas veces se toman decisiones que quisiéramos que no fueran así. Por ejemplo, que una persona no acepte un tratamiento para un cáncer terminal, o que acepte la desconexión o cosas de este tipo. Aquí hay un factor de libertad. Dinos tú en cuáles de estas estás de acuerdo y en cuáles no. Considero que todas. Todas, porque por esta cuestión de el camino a aceptar una situación en específico ya de por sí es complicado. Entonces, el poder detectar que la persona, en este caso, tenga este libre albedrío en esta toma de decisiones, consciente de las condiciones que están alrededor de una enfermedad o de una situación complicada,
también deriva a la cuestión de la familia, que muchas veces el hecho de hacerle a lo mejor entender a la persona, ¿no?, de lo que va a pasar, a lo mejor ellos lo asumen, ¿verdad? Y en función de esto toman decisiones, pero también la familia en esta parte de comprender y darle un sentido. Muchas veces esta cuestión de los rituales, que también se maneja en el sentido de la terapia, es también para proveerle a la persona los recursos emocionales, funcionales y sanos, que le provean de tener la información necesaria y en función de eso, las decisiones pertinentes a todo esto. Entonces, dentro de estos puntos que me menciona, ambos y cada uno de ellos son parte importante dentro del proceso para conducir a una persona que está en esta situación. Te comento un caso, un episodio que ocurrió con algunas amigas y tú me das tu opinión. Ok, perfecto. Teníamos una amiga con un cáncer terminal, una situación ya muy muy delicada y pues ya no era operable. Estábamos en compañía de ella, la visitábamos frecuentemente y veíamos que estaba pues muy delgada, sus piernas eran huesos prácticamente y sin embargo siempre conservó el cariño a todos sus amigos y también la necesidad de los amigos, y nos platicaba que estaba haciendo planes para irse al día siguiente, no mencionó la ciudad pues para que no identifiquen, a otra ciudad, ¿verdad? A ver, con su familia, porque allá iban a hacer no sé qué, cuántas cosas, ¿no? En eso alcanza a llegar una amiga que venía de Estados Unidos, pues también para saludarla y creo que para despedirse, porque esa era su intención realmente cuando vi lo que dijo. Y entonces al oír esto dice: oye, yo no sé dónde tienes la cabeza ni qué estás pensando. Dice: prepárate para morir. Dice: ¿cómo que estás haciendo planes? ¿Ya pensaste que esto ya es de un momento a otro? ¿Ya te preparaste? ¿Estás dispuesta a lo que viene? Ahora eso es lo que se acostumbra. No hizo alusión a la tanatología concretamente, pero como que daba a entender que eso era lo que estaba ahora en boga y que ella debería estar preparada para bien morir. Tuvimos una discusión, yo estuve en desacuerdo total y le dije: pero ¿cómo crees si ella se está preparando para vivir? Después me reclamaba porque decía: ¿viste? No alcanzó a llegar a su tierra y se murió y ella haciendo planes para vivir. Era mejor que se hubiera preparado para la muerte inminente. A mí me sigue pareciendo que estaba bien que ella estaba preparándose para la vida, lo que fuera, porque así estamos todos. Así es. Realmente no sabemos cuándo. Nadie muere en la víspera, desde luego, entonces... Pues, no, pero ni el día ni la hora. Pero ni el día ni la hora. No, pero en ese sentido hay una cuestión que estaremos también tratando en bloques más adelante, en esta cuestión de negar la muerte. O sea, incluso en pacientes, y aquí me lo dirá la licenciada, incluso en pacientes terminales, la familia se niega a contemplar la posibilidad de la muerte. Por eso, pues bueno, en tratamientos... Es que la familia se niegue a que se niegue el paciente. A veces incluso el paciente. O sea, ¿Y qué incluso tiene que se niegue el paciente? Pero a lo que voy es que si se niega la posibilidad de la muerte... la posibilidad. La posibilidad de la muerte. O sea, porque ningún médico va a decir: te vas a morir ya. O sea, hay un pronóstico de tal... que no sé, que es reservado o va a pasar esto, puede ser, pero en ese sentido no se contempla la posibilidad de la muerte, incluso en enfermos terminales, y ahí es donde trabaja la tanatología. A ver, pero demos oportunidad que Ani nos conteste a este caso, ¿no? ¿Qué opinas? Hay algo bien importante, la cuestión de si tenemos conciencia de la muerte, tenemos conciencia de la vida. Eso es lo que nos otorga básicamente. En este caso, con esta persona, yo creo que la idea que tuvo de presentar el hecho de un proyecto para poder ir a viajar y todo esto, creo que le regaló la oportunidad de tener algo que es también lo que se busca en el arte del bien morir, que es la tranquilidad. Es decir, si yo me agobio a lo mejor en este punto de la vida, porque creo que, y eso es una realidad, la persona que tiene una enfermedad es la más consciente de todos los sistemas en los cuales se pueda estar inmiscuida o enrolada o relacionada. Muchas veces me ha tocado conocer personas que tienen una enfermedad terminal y son quienes consuelan más a la familia, a todos los demás, a los amigos,
más que a lo mejor ellos a ella. Entonces, en este caso, aquí lo que vemos es un claro ejemplo de lo que es la resiliencia. La resiliencia es un concepto hermoso que me encanta el promoverlo, a que lo utilicen las personas, que es esta cuestión de la capacidad del ser humano para adaptarse a las adversidades con las que está. Entonces, en este caso, yo creo que la resiliencia en esta mujer, con esta lucha y a lo mejor el entendimiento que tuvo de su propia realidad con la enfermedad, le dio la oportunidad también de pensar a futuro, ¿verdad? Que también es válido, ¿verdad? Hay personas que sí buscan a una persona que les ayude a conducir todo este proceso de dolor. Y en este caso, ¿verdad? Si yo ya tengo una cuestión de entendimiento de lo que va a pasar conmigo, pero no quiero aventurarme a pensar en lo que va a pasar en mi muerte, sino en mi vida, si sigue, también es parte muy válida de poder asimilar tu proceso. Al final, el hecho de enfrentarnos a una realidad de nuestra vida finita, nunca, pues podré estar a lo mejor con mis asignaturas pendientes ya resueltas, pero al final, si yo tengo un plan de vida dentro del cual estaba este viaje, me parece estupendo, y sobre todo porque aquí ya les queda el trabajo o la encomienda especial a los que se quedaron aquí y que de alguna otra manera tuvieron contacto con esa mujer muy especial. ¿Cómo honramos el amor de esa mujer tan especial? A lo mejor ella no pudo concretar ese viaje en su lista de cosas por hacer, pero a lo mejor yo como amigo, yo como amiga, honrando ese amor, ¿sabes qué? Yo voy a tu tierra y voy a honrar de esta manera. Entonces, aquí lo importante y con lo que habría que quedarse es que externó ese plan. Fíjense qué interesante, y la verdad es que todos somos moribundos y estamos haciendo planes para vivir. Tenemos que ir a un corte. Así es, recuerde la línea telefónica 482-6995. Regresamos. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estamos hablando sobre tanatología. Nuestra invitada del día de hoy es la licenciada Anaí Salgado. Y entonces estamos hablando sobre qué es esta disciplina y también ejemplificando algunos casos. Así es. Permítame, licenciado, enviar un afectuoso saludo a mi hermana Liliana Morlet, que siempre nos sintoniza por internet ahí en su trabajo, y a mi sobrina Mariana Porto Morlet, que la semana pasada que le envié saludos a mi hermana y no le mandé a ella, pues se me sintió. Bueno, un saludo. Entonces déjeme también enviar saludos a mi esposa, porque ella, que tiene además distintos estudios sobre esta materia y está encargada de atención a pensionados, justamente en la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado, pues tiene mucho contacto con estas experiencias. Miren, la cantidad de pensionados, adultos mayores que hay es muy grande y hay decesos pues constantemente. No hay un mes sin decesos. Y ella ha estado muy cerca de la gente y tiene una gran sensibilidad. También quiero mencionar el hecho de que falleció, ¿cuándo fue? No sé si el día de hoy o anoche, el profesor Girafales. Así Aguirre. es, el actor don Rubén Aguirre. De aquí de Saltillo, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y debo a él mis primeras notas en guitarra porque pues lo tratamos en su casa. Entonces pues nos duele, nos entristece. Sabemos también, ahora sí, ya guiados aquí con nuestra tanatóloga de cabecera, de que es un proceso natural y necesario para la vida. Pero que además no solo es una terapia de duelo por muerte, sino una terapia también de duelo por pérdida, ¿no? O sea, así es. Hay pérdidas pues de objetos, hay pérdidas de empleo, de seres queridos, de mascotas incluso, que llegan a afectar mucho a una persona. Así es, el proceso es válido, el ¿qué genera este proceso de crisis? Hay 4 tipos de crisis: las crisis inesperadas, las crisis de desvalimiento, estructurales y de desarrollo. Entonces, dentro de estos rubros o etapas que de alguna otra manera cada persona presenta, bueno, podemos va de lo más abrupto a lo más paulatino. Así es. Entonces, de alguna otra manera, los cambios que genera simplemente un cambio de residencia, o el desempleo, o que falleció mi mascota, o falleció una persona, o simplemente, hasta también lo vemos en la cuestión de las rupturas amorosas, también genera un proceso de duelo que ya a lo mejor conlleva
a que estamos en un proceso de divorcio donde nos estamos enfrentando a lo mejor en las audiencias y ver que tú y yo tuvimos un plan de vida y ahorita está terminando, también es una situación. Aquí también, en esta parte de la cuestión de las pérdidas, lleva al camino de cómo cada quien canaliza ese dolor, ¿verdad? Aquí ya depende del recurso emocional que cada uno tenga. Hay personas que lo que hacen es viajar después de una pérdida, como esta manera de reencontrarse y darse la oportunidad de hacer algo diferente, que eso ya va en la cuestión funcional y sana, pudiera ser. Toman distancia del objeto perdido. Así es, como esta manera, si lo viéramos en las construcciones que vemos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Cuando se va a hacer una nueva construcción, se amuralla todo y para que no se vea hacia adentro, pero mientras tanto se están creando cosas en ese espacio. Entonces, así es con el proceso de duelo. Y también en el otro caso, ¿verdad? La cuestión de lo que no es funcional y sano, bueno, cuando ya lleva a situaciones de autocastigo o autolesión, desde aplicar lo del workaholic, ¿verdad? Adictos al trabajo, que están ahí enchufados nada más en el trabajo, o ya en las sustancias del tabaco, alcohol, que son otras maneras en las cuales el ser humano, bueno, toma decisiones a partir del dolor. Hay algo que ocurre mucho, sobre todo aquí en Occidente, vamos a decir, ¿no? Como que se niega esa parte del duelo, incluso hasta de la pérdida como tal. Lo comentábamos antes de entrar al aire, que sobre todo en culturas antiguas y en las sociedades del Oriente, de Oriente Medio, ahí están muy enrolados en lo que son los ciclos de la vida, en todo lo natural, y comprenden, y es parte de su cultura, lo que son la vida y la muerte, ¿no? O sea, que están entrelazados. Pero sobre todo acá en Occidente se ha vuelto el común el evitarlo, no hablar, en no llevar a los niños a los velorios, en no decirles, por ejemplo, a algunas personas que ya falleció algún familiar o algo, ¿no? O sea, como que es una negación. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Por qué negar? Y ante el inminente hecho y ante la inminente naturalidad del acto, ¿no? Aquí la diferencia recae tanto en Oriente como en Occidente, la cuestión desde la crianza, cómo se va planteando este concepto de la muerte, y en este caso, en nuestra sociedad, lo vemos como algo que se invisibiliza. Sabemos que está ahí, pero mientras no se hable, mientras no se toque este tema, todo bien. Pero también pasa que hasta en cuestiones de terapia familiar se ubica, por ejemplo, todos estos rituales que hacen las personas, que también platicábamos antes de entrar, de cómo paradójicamente esta sociedad de Occidente le tiene miedo al tema de la muerte, de hablarlo abiertamente, pero tenemos una fecha a nivel nacional que conmemora esta situación. Si tomáramos un poco de todo lo mucho que aportó Sigmund Freud con respecto a la cuestión de la muerte, si lo tomamos del apartado de que todo lo utilizamos de una manera de broma, esas verdades que no queremos tomar tal cual, simplemente la muerte en México, con este día a nivel nacional que se conmemora, cómo se toma, las calaveritas, toda esta cuestión, ¿no? Yo creo que es una forma de tomarla en serio, quizá no como broma, sino el hecho de que sea una forma divertida, es una forma de asumir la que tiene México muy especialmente. La calavera es una cosa interesantísima porque un terrón de azúcar, que es el cráneo nada más y nada menos de los ancestros o de los muertos, es llevado a la boca y disputado y compartido. Entonces tiene una gran simbología. Así es, entonces hablamos de que la cultura de Occidente está llena de esta parte simbólica, de cómo procesar todo esto que a veces le causa cierto miedo o cierto temor, y que la manera de manejarlo pues es mediante este tipo de formas. También la otra cuestión de que cuando nos enteramos simplemente de una muerte en esta cultura, nos duele como humanidad, pero es como, bueno, este proceso natural, esta forma de seguirlo, también marca una pauta dentro de la crianza, el estilo de afrontamiento que tienen las personas frente a la muerte. Sí, creo que lo terrible en todo caso sería evitar los ritos y acabar con las tradiciones, porque esto no se origina el día de ayer, tiene toda una historia milenaria en cada cultura para afrontar y entender la muerte, y está probado por cientos y miles de años, cómo es que eso hace funcionar un proceso que es del duelo. Y ahora, pues en nuestra sociedad occidental y posmoderna, se trata de eliminar, de hacer desaparecer. La muerte es una cosa que me parece terrible, ¿no? Esto de los desaparecidos
de facto, donde no hay un cuerpo, pero además donde se niega, hombre, ya, olvídense, han muerto, ya no están, ¿qué importa? Y cómo con tanta facilidad llevamos a nuestros muertos a incinerar. Digo, no estoy en contra de que sea una forma de duelo también, ¿verdad? Pero a veces de manera exagerada, tratando de hacer mínimo el tiempo de velación, tratando de omitir información y hacerlo cada vez más privado. Hay en Estados Unidos familias que anuncian no se recibe. Así y no es. se recibe quiere decir que ni me llame, ni nada, ni me mande decir nada, se murió, se enterró, para mí ya no existe. Terrible. Sí, bastante, porque al final toda crisis nos lleva a dos caminos, o nos estancamos en la crisis o crecemos a partir de la crisis. Entonces, en este caso, un fallecimiento, un proceso de duelo, si lo enfrentamos, para empezar, si aceptamos que está la crisis, la situación de perdí a alguien, perdí algo, perdí una situación, perdí una persona en específico, y a partir de eso, la toma de decisiones. Pero si anulamos este proceso, lo hacemos ver como que es muy sencillo, o, ay, ¿para qué te...? Como que no se pasó nada. necesita, Sí, ¿no? No pasa- Ni ya se murió. Zaida, se nos vino el tiempo encima, mira, son las 2:32. 32 ya casi. Tenemos que hacer el corte institucional. Nos y despedir obligan. a nuestro invitado. Claro que sí, pero tenemos rápidamente un comentario del señor Sergio Tavera, que nos está escuchando, va en su carro de Ramos Arizpe a Monterrey, y pregunta ¿cuándo se deja de luchar para entonces prepararse a la muerte, en relación al comentario que hacían? Muy brevemente. Muy breve. Ok, aquí es esta parte importante de cuál es mi proyecto de vida, y el dejar de luchar más allá de decir paro hasta aquí, es hasta dónde yo puedo hacer lo posible porque ese proyecto de vida de esa persona o el mío se concrete hasta a medida de lo posible. No tomar también maletas que no nos corresponden, ¿verdad? Y en este caso, si tenemos un diagnóstico, una situación, ¿verdad? Ver la manera de honrar esa vida que tenemos, celebrándola, pero también tomando las decisiones pertinentes de autocuidado, ¿verdad? Y cuidado de Es los un demás. lastre, te encargo esto, ¿no? Pues, ¿qué no Ani, puedo muchas hacer? gracias, Así es. encantados de que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas Te gracias a agradecemos ustedes. mucho tu presencia. Ujú. Vamos a un corte y regresamos. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos.